Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis del lunes 2 de junio de 2025. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado como hacemos diariamente. Tenemos tres novedades de fin de semana, que son Trump, Polonia y petróleo. Y tenemos tres referencias para la semana, que son BCE, Broadcom y empleo americano. Vamos con las novedades del fin de semana o que arrastramos del fin de semana para cómo arranca esta semana y que la condiciona de manera un poco bajista, algo más bajista de lo que se esperaba el viernes. Que tampoco fue un día especialmente bueno porque flojeó mucho, pero en fin, el mercado está metido en este dilema del momento que ahora comentaré cuando haya terminado de explicar pues, las referencias más concretas, ¿no? En concreto, ¿qué tenemos? Tenemos que Trump durante el fin de semana ha decidido que los aranceles sobre el acero y el aluminio son del 50% a partir de este miércoles 4 y no del 25%. Esto en plenas negociaciones con la Unión Europea y con otros países, por supuesto, lo cual hace introducir pues una sensación de incertidumbre y de desconfort pues a nivel global, porque uno no sabe qué negociaciones hay en marcha y si son fiables o no, y sobre todo que al final va a haber aranceles, probablemente un arancel único, flat, del 10% para todo el mundo, y luego, según el sector y la geografía, pues puede ser bastante más o un poco más, pero va a haber aranceles que antes no había, lo cual significa menos crecimiento y más inflación, que es lo que venimos diciendo nosotros desde Análisis Bank Inter, ¿no? Y que esto no es mejor, sino que es peor. De manera que Trump este fin de semana ha vuelto a actuar. Además, las elecciones en Polonia pues han llevado a la victoria del candidato más ultranacionalista, sorprendentemente, lo cual puede poner un poco difícil la gestión del gobierno a Donald Tusk, que es el primer ministro y que es de centro derecha, y aún es pronto para saber cuáles son las consecuencias, pero Polonia es un país fronterizo con Rusia, con Lituania, y esto tiene determinadas connotaciones geoestratégicas que vamos a ir viendo. Y en tercer lugar, petróleo, ¿no? La OPEP Plus ha decidido aumentar su producción en 411.000 barriles día, que era lo esperado, ya lo hizo la ocasión anterior, el mes anterior, pero se temía que incluso fuera algo peor, algo más, ¿no? Ya están los miembros del cártel pues tratando de producir más por encima de cuotas, porque no llegan a cerrar las cuentas fiscales de sus países, etcétera, ¿no? Lo cual pues lleva a pensar que habrá cada vez más producción. Lo que ocurre es que los ataques de Ucrania a 6.000 kilómetros de la frontera con drones sobre bombarderos estratégicos nucleares, pues esto lleva a pensar que Ucrania puede o demuestra que Ucrania puede atacar instalaciones petroleras rusas en cualquier lugar de su geografía. Y esto, pues yo creo que está sujetando el precio del petróleo y no está cayendo a pesar del aumento de producción, ¿no? Total, que es un poco lío lo que arrastramos el fin de semana entre Trump, Polonia y el petróleo. Y esto genera cierto desasosiego en el mercado, que no sabe muy bien para dónde tirar, con una semana que probablemente va a arrancar en negativo, con caídas del 0,5, 0,7, depende de cómo evolucione la sesión, ¿no? Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos algún indicador macro, como el ISM manufacturero americano, que sí es importante, podría acercarse a 50, está ahora en 48 y pico, pero lo más importante de la semana, como he dicho, son tres referencias y las tres van a ser entre jueves y viernes. El jueves, a mediodía nuestro, hacia la 1, 2 de la tarde, BCE. El BCE bajará tipos otra vez, bajará 25 puntos básicos, lo pondrá en 2,0 el depósito, 2,15 el crédito, y lo más importante no es el movimiento en sí, que está descontado, sino si va a indicar algo sobre la siguiente reunión del 24 de julio o no. Luego no hay reunión en agosto, lo cual nos emplazaría a tener los tipos ya en esos niveles hasta septiembre por lo menos, y cualquier orientación será valiosísima, pero también tiene que publicar actualizadas sus estimaciones macro para PIB y para inflación. Para un PIB que ahora lo tiene estimado en los años 25, 26, 27, 0,9, 1,3, 1,3, y para la inflación, que en términos generales lo que estima para ese periodo de tiempo es alrededor del 2%, lo cual parece bastante benigno y bastante complaciente, porque probablemente las cifras serán peores en precios e inferiores en crecimiento. Es improbable que el BCE se atreva a revisar a la baja su macro, de manera que tal vez la reunión del BCE pase un poco casi desapercibida, porque no dirá nada sobre julio, no querrá arriesgarse, anticipar nada, y luego seguirá siendo muy complaciente con un entorno macro que se complica cada vez más. Siguiente asunto, el jueves por la noche Broadcom probablemente haga lo que nosotros decimos un Nvidia, ¿no? Nvidia la semana pasada
simplemente cumplió con las cifras o batió un poquito y luego confirmó el guidance, las guías para el siguiente trimestre, y el mercado en circunstancias normales hubiera hecho sufrir al valor y le hubiera parecido poco, pero en un contexto como en el que estamos de elevada incertidumbre le pareció bien. Nvidia rebotó bastante, rebotó como un 4 o un 5%, y Broadcom probablemente le haga algo parecido, no cumpla con las cifras o las mejore un poquito, y si puede las guías las confirmará, de manera que lo de Broadcom del jueves por la noche, que como publica el cierre de Nueva York afectará a la sesión del viernes europea, pues probablemente sea casi un poquito bueno. Y el viernes, empleo americano. La tasa de paro en 4,2, pero la tasa de paro es muy retrasada. Tenemos que ver la creación de empleo no agrícola, que se espera ya floja, 125.000, 130.000, viene de 177.000, y cualquier cifra por debajo de 200, 220.000 es floja. Y eso va a acabar haciendo que la tasa de paro, antes o después, con retardo de 2 o 3 meses, empiece a repuntar. De manera que cualquier dato que empiece a convencer al mercado de que incluso el empleo americano puede verse afectado por todo este mare magnum de noticias arancelarias que retrasan decisiones de inversión, etcétera, pues esto puede condicionar la semana un poquito a la baja al final de la semana, ¿no? Vamos a arrancar flojos, va a ir mejorando un poquito y luego vamos a depender de lo que hagan BCE, Broadcom y el empleo americano entre jueves y viernes. Muchas gracias.